nombre es Matilde Espinosa Sánchez, trabajo en el Instituto de Investigaciones Antropológicas desde el año pasado. Pero en la UNAM voy a cumplir 30 años de trabajo. Hace 20 años estoy trabajando en biomecánica deportiva. El término deportiva de biomecánica no se refiere a que solamente se hacen cosas en relación al deporte, sino a cualquier tipo de actividad física. No es lo mismo actividad física que deporte. Hay una buena diferencia. Ok, entonces yo les voy a dar una plática hoy sobre qué es biomecánica deportiva o qué es biomecánica de la actividad física. Vamos a ver algo de teoría y finalmente un ejemplo de lo que se puede hacer con biomecánica deportiva, investigación en biomecánica deportiva. La palabra biomecánica es un término relativamente nuevo y tal vez ustedes han escuchado otro término que es kinesiología, que normalmente lo escriben con K aún en español, que tiene que ver con el estudio del movimiento del cuerpo humano. No exclusivamente del cuerpo humano, en muchos casos se hace biomecánica o kinesiología de movimiento en animales. La biomecánica es solita, la palabra biomecánica abarca un espectro muy grande, hay muchas cosas que se llaman biomecánica. No solamente movimiento aparente del cuerpo humano, sino movimiento dentro del cuerpo humano, cosas como biomecánica de las válvulas del corazón, que tiene que ver con el funcionamiento mecánico de cuestiones o de órganos, la biología ligada a la mecánica. Okay. Hacer investigación o análisis en biomecánica consiste primeramente en observar, analizar, estudiar, investigar el movimiento del cuerpo humano. Estoy hablando de biomecánica deportiva, aunque se le puede llamar biomecánica de la actividad física. La actividad física, desde todos los puntos de vista, desde movimientos de la vida cotidiana, como caminar, como subir escaleras, como lavarse los dientes, como masticar, como biomecánica de movimientos en puestos de trabajo, ¿no? Gente que carga bultos, gente que empuja, gente que está sentada todo el tiempo en un escritorio, y obviamente actividad física en el deporte o actividad física en el desarrollo de los individuos, en el crecimiento, actividad física en las clases de educación física. Una de tantas definiciones puede ser esta. La biomecánica deportiva como disciplina docente estudia los movimientos del individuo en el proceso de los ejercicios físicos, como dije, vida cotidiana, trabajo, danza, deporte. En el análisis se investigan las causas mecánicas y biológicas de los movimientos y las particularidades de las acciones motoras. Aquí las particularidades de las acciones motoras es muy importante. No todos caminamos igual, aunque todos caminamos. La biomecánica es una interdisciplina. La gente que hace biomecánica necesariamente necesita saber cosas de ingeniería, de matemáticas, de física, de anatomía del sistema musculoesquelético, de educación física, de metodología del entrenamiento deportivo. Hay gente que es ingeniero mecánico y hace biomecánica deportiva. Hay gente que es terapista, rehabilitador físico y hace biomecánica deportiva. Hay médicos, ortopedistas que hacen biomecánica deportiva. Hay físicos que hacen biomecánica deportiva. Sin embargo, aun cuando cada quien tiene una formación diferente, necesariamente tiene que saber algo de anatomía, de huesos, de músculos, de uniones articulares, de matemáticas, cómo calcular la mecánica de los movimientos. Y la metodología del entrenamiento es una parte importante porque si se va a hacer biomecánica deportiva del deporte, de actividades específicas del deporte, hay que saber cómo se está entrenando para saber qué movimientos hay que analizar y
cómo analizarlo. Hay dos cosas importantes en la biomecánica, dos partes del análisis. Una es el análisis cualitativo, que responde a la pregunta de cómo me muevo, flexiono, extiendo, ¿sí? Y otra parte del análisis, que es el análisis cuantitativo, de cuánto me muevo, flexiono 30 grados, flexiono 45 grados, flexiono a 3 metros sobre segundo, no, 3 grados por segundo, cosas. Dentro de la área de la biomecánica hay dos partes de la mecánica que son primordiales en la biomecánica: la parte de la cinemática, está acá abajo, y la parte de la cinética. La cinemática tiene que ver con el estudio del movimiento sin tomar en consideración las fuerzas, cosas de desplazamiento, de velocidad y de aceleración, tanto angulares como lineales. Y la parte de la cinética obviamente involucra la fuerza, potencia, trabajo, otros parámetros de la mecánica física. Entonces, volviendo un poquito hacia el análisis cualitativo, describe el movimiento en términos no numéricos, o sea, no contamos nada, no damos ningún valor, no pretendemos medir. Habilidad de reconocer las características críticas del movimiento. ¿Cuál es la parte determinante para que un movimiento se considere que se realizó bien, entre comillas, o mal, de alguna manera se califica? Primordialmente orientado a la enseñanza y al entrenamiento. En el caso del análisis cuantitativo, describe el movimiento en términos numéricos. Ahí sí damos valores, se miden o se calculan parámetros mecánicos. Se utilizan equipos de medición y procesamiento matemático y físico, primordialmente orientado a la investigación. En general se puede decir que ambos análisis se incluyen en la investigación. La primera parte de una investigación, como sabemos, es observar. Entonces, a partir de observar, tratamos de entender el cómo, ¿no? Primeramente, para luego tratar de medir y saber el cuánto. A través de la historia ha habido individuos que se han interesado por el movimiento, no solamente el movimiento del cuerpo humano, como dije al inicio, sino el movimiento en animales, movimiento de los astros. Y aquí hay una lista de personajes que han, con sus conocimientos, contribuido a lo que ahora es biomecánica. Uno de estos personajes importantes ha sido Isaac Newton. La física de Newton, las 3 leyes de movimiento de Newton, actualmente esas fueron desarrolladas en 1700X y actualmente se siguen utilizando. Entonces, la física de Newton es parte de la mecánica cinética muy importante. Él es uno de los importantes. No menosprecio la importancia de los demás, de ninguna manera. Y el último en la lista es Edward Muybridge, del cual hay una fotografía ahí, y un aparatito que él desarrolló para obtener fotografías en secuencia, y él aceptó participar en un concurso. Él era un fotógrafo inglés que se mudó a Estados Unidos, participó en un concurso en 1800XX en el que se pretendía demostrar que los caballos en el galope, en algún instante de su galope, tienen las 4 patas suspendidas en el espacio, o sea, vuelan, ¿no? La gente lo sabía, como lo sabemos todos, pero había que demostrarlo. Y él, con una serie de fotografías, a partir de ese concurso, se quedó fotografiando y desarrolló unas fotografías que actualmente son muy interesantes de analizar, de ver, con una cámara, con 2 cámaras, con 3 cámaras simultáneamente. Podemos ver ahí el galope del caballo, y podemos ver en la tercera fotografía al menos, que las 4 patas están suspendidas en el espacio, ¿no? La secuencia de subir las escaleras es muy conocida, ¿no? Yo creo que todo el mundo ha visto la foto de Muybridge.
Existen 4 tomos enormes de fotografías, muy buenas fotografías. La última fotografía a la derecha es una secuencia de movimiento tomada con 3 diferentes cámaras, 3 diferentes puntos de visión que nos muestran lo que no vemos con una sola vista. O sea, esa es otra parte importantísima del análisis de movimiento. No basta ver con una sola vista, hay que ver con muchas vistas, ¿okay? Para conocer qué está pasando. Bueno, como Muybridge, hubo otro, un fotógrafo francés, Marais, que también hizo muchas investigaciones a partir de fotografía, analizando el movimiento de animales y de personas. Él también hizo contribuciones en instrumentos para poder medir y fotografiar. Esto es en 1830 a 1904, se da cuenta que son fotografías muy viejas, pero muy actuales, ¿no es cierto? Ok, estoy hablando de fotografías porque lo que yo hago es a partir de video, que son una serie de fotografías, digamos. Aquí hay una serie de 3 diferentes definiciones acerca de posición del cuerpo, de movimiento, y podemos decir que la posición de un cuerpo se refiere a su localización en el espacio con relación a un marco de referencia. El marco de referencia puede ser un sistema cartesiano en 2 o en 3 dimensiones, dependiendo si estamos haciendo un análisis en una proyección sagital, frontal o un análisis en 3 dimensiones. El movimiento ocurre cuando un cuerpo experimenta un cambio de posición. Ajá. El movimiento, debo decir ahora, es un fenómeno continuo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nos movemos no hay ningún instante de la secuencia del movimiento en que no nos estemos moviendo durante el movimiento. O sea, si nos estamos moviendo dentro de ese lapso de tiempo continuamente. Sin embargo, lo que te contamos, las herramientas con las que contamos para capturar el movimiento, como puede ser el cine o el video o las fotografías, lo que nos dan es información de instantes, ¿no? Discreta se le llama, ¿no? Son información de algunos instantes de la secuencia de movimiento. El movimiento es un evento que ocurre en el espacio y en el tiempo. Lo que hicimos hoy, o lo que hicimos ayer, nunca más lo vamos a volver a hacer, nunca nos vamos a volver a mover igual, primeramente porque el tiempo cambió, ¿no es cierto? Y porque probablemente cambió la ubicación de donde estamos. Mañana me vuelvo a sentar en la misma banca, pero seguramente me estoy sentando diferente. Nunca va a ser igual. Es una afirmación así, pero es cierto. Ok. En una currícula de un temario para estudiar biomecánica se ven cosas como esto: el análisis cualitativo, el cuantitativo, que incluye la cinemática, desplazamiento lineal, desplazamiento angular, la dinámica o cinética, depende del libro que leas, ¿no? Le llaman dinámica o le llaman cinética, sistemas de fuerza, equilibrio, leyes de Newton, movimiento uniformemente acelerado, tiro parabólico, centro de masa, trabajo, energía cinética, energía potencial, potencia. ¿A qué le suena? A la clase de física de tercero de secundario. ¿Sí o no? Sí. Pues así es. Faltaron los vectores. También, en sistemas de fuerza. Ok, el movimiento del cuerpo humano se define como el cambio de posición de una o varias partes, segmentos corporales del cuerpo. ¿Qué son los segmentos corporales? Por ejemplo, brazo, antebrazo, mano, ¿no? Muslo, pierna y pie, tronco, cabeza, segmentos corporales. Depende mucho, el investigador llama segmentos corporales dependiendo de lo que quiere hacer. A lo mejor el tronco lo divide en 3, ¿no? Porque el tronco es un segmento largo, ¿no? Que está compuesto internamente ¿por qué? ¿Qué hay adentro que hace que el tronco esté erecto?
¿O qué flexión? La columna vertebral es una serie de articulaciones. Entonces, el tronco es un segmento muy complejo para estudiar, dadas sus características. Entonces, los segmentos pueden ser 14, como dije, ¿no? 2 manos, 2 antebrazos, 2 brazos, muslo, pierna y pie. Normalmente hablamos o escuchamos que alguien dice la pierna. ¿A qué se está refiriendo con la pierna? Muchas veces se está refiriendo al miembro inferior, ¿no? Que abarca desde la cadera, ¿no? La articulación de la cadera, hasta el pie. O sea, muchas veces eso es lo que la gente quiere decir al decir pierna, o al decir brazo, ¿no? Están hablando de todo el miembro superior, brazo, antebrazo y mano. Entonces, cuando alguien hace biomecánica acá, necesita tener cuidado con lo que dice, necesita ser congruente con lo que hace y lo que dice. Si yo digo pierna, me estoy refiriendo a la parte que va desde la rodilla al talón, al tobillo. Entonces, muslo, pierna y pie, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con lo que uno hace. Cuando uno se mueve, o alguien está en clase de educación física, el profesor a lo mejor dice, extiende el brazo, ¿no? Extiende el brazo. En la vida coloquial así hablamos. Lo que se extiende no es el brazo. Probablemente lo que está tratando de decir es extiende el codo, ¿no? El brazo no se puede extender, ni se puede flexionar, se romperían los huesos. Entonces hay que tener cuidado con lo que uno dice. Flexión, extensión, abducción, abducción, movimientos fundamentales para describir movimientos. Los movimientos son un proceso complejo que demanda un elaborado control del sistema musculoesquelético por parte del sistema nervioso. El sistema nervioso, uno está pensando, en algunos momentos está uno pensando. A veces se piensa. A veces. En relación al movimiento muchas veces no lo pensamos porque lo hacemos automáticamente. Movimientos que hacemos desde que somos niños. Ajá, como caminar, aprendimos a caminar y ya no pensamos en caminar. Pero a lo mejor en un movimiento nuevo tenemos que pensar en la secuencia de lo que tenemos que hacer. Y eso hace que se vayan mensajes a lo largo del sistema nervioso para avisarle al músculo que tiene que contraerse, ¿no? Y flexionar, extender, etcétera, alguna unión articular o algunas uniones articulares. Entonces, esta parte del sistema musculoesquelético y sistema nervioso obviamente son fundamentales para alguien que hace biomecánica. Necesariamente se necesita saber los músculos, se necesitan conocer los huesos y súper se necesitan conocer las uniones articulares, que no es lo mismo que las articulaciones. Si yo hablo de hombro, ¿no? Hablo de abducción de hombro, ¿qué es esto? Abducción, aducción. El hombro, internamente y desde el punto de vista anatómico, son al menos 3, dependiendo del libro que lees, articulaciones, ¿no? Anatómicamente. Pero desde el punto de vista biomecánico simple, estoy abduciendo o aduciendo el hombro, ¿no? El hombro. Ok. La biomecánica deportiva, entonces, aquí en el Instituto de Investigación Antropológica, es el estudio del movimiento del cuerpo humano, que es el movimiento, una secuencia de posturas que adopta el cuerpo durante lo que se conoce como movimiento, un sistema de movimiento. Como dije, es una interdisciplina. Si hablamos desde el punto de vista de deporte, para crear un atleta de alto rendimiento, ¿no? Este cuadrito de aquí, atleta de alto rendimiento, ¿qué se necesita para que un individuo a través del tiempo, desde que nació, a través del tiempo, llegue a ser un atleta de alto rendimiento? Bueno, pues el individuo heredó cosas, ¿no? Heredamos, crecemos
en algún tipo de ambiente, tenemos algún tipo de educación, vemos ejemplos en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestros padres, la gente que nos rodea, en la escuela primaria, en el kinder, ¿no? Desde el kinder, hay un ambiente que nos motiva o nos desmotiva para algunas cosas. Ay. Perdón, algo pasó. Algo sigue pasando. Ok. Si un individuo es motivado para hacer deporte, necesariamente necesita contar con algunos recursos, como tener canchas, ¿no? Entrenadores, el balón, si va a ser futbolista, o lo que necesite. Y si va aumentando su rendimiento, necesita tener otro tipo de recursos, como becas, ¿no? Como algún tipo de apoyo económico, comida, ¿no? Algún dormitorio donde pueda descansar. Y desde el otro lado necesita tener un entrenador, un psicólogo, un antropólogo físico que lo mida, ¿no? A ver la antropometría, fisiatra, nutriólogo, biomecánico, etc. Y entonces todo eso conjuntamente trabajando a lo largo de un tiempo, hace que un atleta pueda ser de alto rendimiento, o hace inclusive que alguien pueda ser un atleta. No toda la gente que hace deporte es un atleta. Hay que considerar siempre la variabilidad humana, cosas que heredamos y cosas que vamos desarrollando. Algunos somos gorditos, algunos flaquitos, unos chaparritos. Entonces llega el papá y la mamá al club y dice: yo quiero que mi hijo juegue básquetbol y que meta muchas canastas. Y los papás miden, no sé, unos 65, pues, señor, sí puedes aprender el hijo puede aprender a meter canastas, pero no va a ser ninguna estrellita porque no va a tener probablemente, ¿no?, las características físicas que le permitan, ¿no? Tiene mucha desventaja por el tamaño, de alguna manera. Entonces, bueno, cosas que se heredan, cosas que se van desarrollando. Hay cosas como la coordinación, el ritmo, la fluidez, que son características de los movimientos y que también se aprenden y se adquieren gracias a lo que uno va haciendo desde que uno nace. Si un niño es motivado cuando bebé a gatear, a arrastrarse, está motivado a moverse. Si una mamá dice: no te arrastres, no te gatees porque te vas a meter toda la boca y te vas a enfermar, bueno, pues lo está desmotivando, pues hay que tener cuidado. Desde que somos chiquitos, cuando aprendemos a caminar, si alguien nos motiva a caminar bien, ese bien entre comillas, porque a nadie nos enseñaron a caminar bien, no creo, bueno, a menos a mí no, y a los que conozco tampoco, no sé si a ustedes les enseñaron el talón, pie plano, no, a nadie le dijeron eso. Y luego en la educación física en la primaria, pues también si nos enseñaron a lanzar la pelota con la mano derecha y luego con la mano izquierda, aun cuando seamos derechos, nos enseñaron a lanzar con la mano izquierda, hay una motivación, hay un aprendizaje que con el tiempo permite aprender más, ¿no? Es la base de la pirámide que permite aprender más. Entonces, bueno, si nos enseñaron a bailar, ¿no?, aprendimos coordinación, aprendimos ritmo, tenemos fluidez. Todo el mundo tiene una historia motriz, como todo el mundo tiene su historia, pues también tiene una historia motriz. Y de la historia motriz que tenemos todos es lo que podemos aprender. No quiere decir que unos no puedan aprender, todo el mundo puede aprender, pero la velocidad con que se aprende, la facilidad con la que se aprende, está hablando de movimientos. Ok, para el análisis del movimiento del cuerpo humano se necesita hacer las cosas más fáciles. El cuerpo humano es muy complejo, entonces se han propuesto muchos modelos inerciales que se les llama, o modelos matemáticos, para facilitar el estudio del movimiento. Desde algo muy burdo como el modelo de Hanavan, que es el primero de cilindros, conos, ¿no?,
que representan los segmentos corporales. Ahí el tronco está representado en 2 cilindros, por ejemplo. Esto está acompañado de una serie de ecuaciones, no es así nada más pintar el cuerpecito, sino una serie de ecuaciones que permiten hacer cálculos de parámetros que cuantifican el movimiento. El segundo modelo de líneas rectas que representa el cuerpo humano es una propuesta de Chandler, es muy usada actualmente. Aquí hay una controversia en relación de dónde empieza la cabeza. El tronco empieza en una vista frontal a la altura del pubis, pero termina en alguna propuesta como está aquí, a la altura de la horquilla, aquí del cuello. La pregunta es, ¿incluir el cuello a la cabeza o incluir el cuello al tronco? Entonces, alguna propuesta es que el tronco termina en el atlas, y en el atlas, en la punta del atlas, empieza la cabeza. La tercera propuesta de Sarsiorsky, ruso, es una propuesta donde el tronco es representado en 3 partes. Estas 3 partes son muy difíciles de localizar en una persona que tiene una camisa, por ejemplo, ¿no? A la altura del ombligo y a la altura del esternón, más o menos. Bueno, en todo caso, las 3 propuestas están acompañadas de ecuaciones de correlación. En los modelos como el de Chandler y otros semejantes son a partir de cadáveres, y no muchos, 12 cadáveres que fueron partidos en pedacitos, medidos, balanceados para encontrar en cada uno de los segmentos corporales su propio centro de masa. Ahorita vamos a decir qué es el centro de masa. Entonces, son a partir de cadáveres de sujetos no eran totonacos, ni tampoco eran aztecas, ni tampoco eran italianos, ¿no? Entonces, el hecho de que estos individuos hayan sido anglosajones, de alguna manera está orientada la información que de ahí procede a este tipo de sujetos. Y si solamente eran 12 y todos eran masculinos, pues también hay un tipo de sesgo, ¿no? Sin embargo, no hay otra. No hay otra, y en vivos es muy complicado. Los sistemas de referencia, todo el mundo ha visto planos y ejes, ¿no? Plano sagital, plano frontal, plano transversal, y otro tipo de referencias, el sistema de ejes cartesianos, que se puede localizar en cualquier unión articular para conocer movimientos probables en la unión articular, de flexión, extensión, abducción, rotación, etc. Conocer las orientaciones proximal y distal, medial, lateral, para poder calificar y hablar del cómo, ¿no? Aquí respondemos al cómo. Y en la ilustración de abajo, ahí hay una superficie elíptica, ¿no? Donde hay 2 puntos que delimitan, y que se puede decir qué segmento corporal calculan que sea. Si por un lado está la cadera y por el otro lado está la rodilla, puede ser. Es un muslo, ¿no? La cadera es un puntito que está representando el punto o eje de rotación de la unión articular cadera. Y ese punto localizado en el espacio tiene coordenadas X, Y, Z. En la parte distal del muslo está la rodilla, que también está representada con un punto, y en el espacio se ubica en X, Y, Z coordenadas, ¿no? Y lo podemos localizar ahí. En el punto, no central, pero en un punto que está en la línea que une la rodilla con la cadera, hay un CM, centro de masa. A partir del centro de masa, que es un punto virtual, o sea, nadie lo va a encontrar nunca físicamente, es un punto virtual que es donde se concentra la masa. Si yo tengo una pluma que no tengo, unos lentes cortinos, entonces localizo el centro de masa, que aquí está muy fácil porque debe ser ahí. Bueno, no lo puedo hacer con esto.
Pero si yo digo que el centro de masa está aquí, pues se me cae, ¿verdad? Se me rompen mis lentes. Pero el centro de masa es donde se concentra la masa. Es el punto de equilibrio de un cuerpo. Entonces el centro de masa del muslo está ahí, y a partir de ahí baja un vector hacia el centro de la Tierra, que es el vector